Bill D., el alcohólico Anónimos número 3. El hombre en la cama. Era un viernes por la noche, septiembre de 2017 de 1.954. Bill D. murió en Akron, Ohio. Esto es, la gente dice que murió, pero realmente no lo hizo, escribió Bill W. Su espíritu y trabajo están hoy vivos en los corazones de incontables. ¿Hay quien puede dudar de que Bill ya se encuentra en una de esas muchas mansiones del gran más allá? Bill D., el hombre en la cama, fue el AA número 3. A su muerte, no había tomado una copa en 19 años. Su fecha de sobriedad fue el día en el que ingresó en el hospital local de Akron para su última desintoxicación, junio de 2026 de 1.935. 2 días más tarde ocurrió el memorable día cuando fue visitado por 2 alcohólicos sobrios, el Dr. Bob S. de Akron, Ohio, y Bill W., un invitado del Dr. Bob procedente de Nueva York. Unos pocos días antes, el Dr. Bob había dicho a Bill, si tú y yo vamos a estar sobrios, deberíamos mejor estar ocupados. El Dr. Bob llamó al hospital local de Akron y le dijo a la enfermera, a la señorita Hall, que él y un hombre de Nueva York tenían una cura para el alcoholismo. ¿Tendrían a un alcohólico o alguien con quien probar? Ella le contestó, bueno doctor, supongo que usted ya lo ha probado en usted mismo. Entonces les habló de un hombre que acababa de ingresar con deliriums tremens, y estaba por el momento atado a la cama con cinturones. Es un gran tipo cuando está sobrio, añadió. El Dr. Bob le prescribió algunos medicamentos, y entonces le pidió que le pasaran a una habitación privada. También le puso a dieta. La enfermera le dijo al Dr. Bob y a Bill, que Bill D. había sido un muy conocido abogado de Akron y concejal del ayuntamiento. Pero él había sido hospitalizado 8 veces en los últimos 6 meses. Bill W. algunas veces decía 6 veces. Después de cada alta, volvía a beber incluso antes de llegar a casa. La mujer de Bill D., Henrietta D., había hablado con el Dr. Bob y Bill antes. Cuando le dijo a su esposo que había estado hablando con una pareja de tipos sobre la bebida, se puso furioso por su deslealtad. Cuando les dijo que eran un par de borrachos, no lo pensó mucho. Henrietta aparentemente había tenido una tranquila conversación con los 2 hombres, y le dijo a su esposo que sus planes para permanecer sobrios ellos mismos, pasaban por decirle el plan a otro borracho. Años más tarde, Bill D. reflejó su pensamiento, toda la gente quería ayudarme, pero mi orgullo me prevenía sobre escucharlos, y eso me causaba resentimiento, pero esa vez sentí que sería un verdadero estúpido si no pudiera escuchar a un par de tipos un poco de tiempo, si eso pudiera curarme. Entonces Bill y el Dr. Bob hablaron a quien podría ser su primer hombre en la cama. Le hablaron de la seria naturaleza de su enfermedad, pero también le ofrecieron esperanza para la recuperación. Le dijimos lo que habíamos hecho, escribió Bill, como fuimos honestos con nosotros mismos como nunca antes lo fuimos, como habíamos hablado nuestros problemas con otra persona en confianza, como tratábamos de hacer reparaciones por el daño hecho a otros, como fuimos entonces milagrosamente liberados del deseo de beber tan pronto como humildemente le pedimos a Dios, como nosotros lo entendíamos, guía y protección. Pero Bill D. no se impresionó. Él dijo, bueno, esto es maravilloso para vosotros amigos, pero no lo puede ser para mí. Mi caso es tan terrible que estoy asustado de salir de este hospital. Tampoco tenéis que venderme religión. Una vez fui diácono en la iglesia y todavía sigo creyendo en Dios. Pero supongo que él no cree mucho en mí, pero estuvo de acuerdo en ver a Bill y al Dr. Bob otra vez. Ellos regresaron al día siguiente, y por varios días sucesivos cuando ellos vinieron el 4 de julio, encontraron a la mujer de Bill, Henrietta, con él. Impacientemente señalándoles, Bill le dijo a su mujer, estos son los tipos de los que te hablé, ellos son los tipos que entienden. Antes de que pudieran decir nada, les habló sobre su noche, como no había dormido, sino que había estado pensando en ellos toda la noche. Y que había decidido que, si ellos pudieron hacerlo, quizás él también podría hacerlo, quizás ellos hacían juntos lo que no podían hacer separados. Fue el día en el que aparentemente admitió que él no podría controlar su bebida y tenía que dejarlo en manos de Dios. Antes de que se acabara la visita, repentinamente se volvió a su mujer y dijo, recoge mis ropas, querida. Me voy a levantar y nos vamos de aquí. Él salió del hospital el 4 de julio de 1935, un hombre libre, no volvió a beber nunca. El primer grupo de AA data de ese día. Ese 4 de julio tenían mucho que celebrar. Por lo tanto, hicieron un picnic. El Dr. Bob y Anne S., Bill y Henrietta D., y Eddie R.,
el primer alcohólico al que trataron de ayudar estaba allí. Eddie no logró la sobriedad al principio, pero lo hizo más tarde, y Eddie dijo en una charla que había dos primeros en AA, el primero que aceptó el programa y el primero que lo rechazó. En una semana Bill D estaba de vuelta en los tribunales, sobrio, y defendiendo un caso. Pero al principio su esposa estaba dudosa. Él había previamente estado en el vagón y sobrio por largos periodos. Pero entonces él volvía a beber. ¿Sería esta vez diferente? Y él no había tenido esa repentina experiencia transformadora de la que hablaba Bill W. Cuando Lois W. visitó Akron en julio de 1935, Henrietta le compartió estos miedos, y preguntó a Lois si ella estaba preocupada por si Bill volviera a beber. Lois respondía sin dudar, no. Nunca. El mensaje había sido satisfactoriamente compartido por segunda vez. Lo del Dr. Bob no fue de chiripa. Y aparentemente no tenías que ser adoctrinado en los grupos Oxford antes de que el mensaje pudiera ser retenido. Los tres trabajaron con otros. Muchos fueron llamados pero muy pocos fueron elegidos. Los fallos eran el compañero de cada día. Pero cuando dejé Akron en septiembre de 1935, 2 o 3 más, ahora es bebedores se habían unido a nosotros. Escribió Bill W. La historia de Bill D no estaba incluida en la primera edición del libro grande. Se cree que fue por las actitudes de Bill D, muy respetable clase media alta, con educación por encima de la media, entrenamiento religioso intensivo en su juventud la cual había sido desde entonces rechazada, y una anterior prominencia social anulada por su comportamiento, como el asalto a 2 niñeras. Y otras causas. Bill W. escribió su historia en la segunda edición después de la muerte de Bill D. Aparece en el libro grande como AA número 3. Basó su historia en las cintas con las charlas de Bill D. y en su propia memoria. Los más veteranos en Akron, de acuerdo con el libro, el Dr. Bob y los buenos veteranos, recordaban que Bill D. era en realidad un gran tipo cuando estaba sobrio. Le recuerdan como una de las personas más atrayentes que jamás conocieron. Uno dijo que, aunque Bill D. era una persona muy influyente en su área, no era un hombre ambicioso en AA. Él no era agresivo, solo un buen AA. Si le pedías ayuda, te la daba. Te aconsejaba. Nunca condujo un coche, asistía a las reuniones todas las noches. Estaba con sus pulgares metidos en los bolsillos de su chaleco, como si fuera un coronel. Hablaba muy lento, uno quisiera cogerle y sacarle las palabras de su boca. Yo amaba estar cerca de él. Te ponía en la mente el verdadero, hazlo fácil. Era el señor Serenidad. Su mujer, mirando atrás a 1977, le describía como un gran alcohólico que, como otros alcohólicos, no le gustaba aparecer borracho. Se recordaba diciéndole a su pastor, tú no puedes llegarle. Voy a buscar a alguien que pueda, aunque tenga que ver a todo el mundo en Akron, y ella rezaba con el pastor de otra iglesia para que alguien que pudiera entender a su marido lo visitara en el hospital de la ciudad, donde había sido admitido con algún tipo de virus. No he encontrado ninguna referencia a su edad cuando Bill y Bob le encontraron, pero Bill se refiere a él en la literatura como el viejo Bill D. Refiriéndose a Bill D., Bill W. escribió, la fuerza del ejemplo que Bill dejó en nuestros primeros tiempos durará tanto como AA. Bill mantuvo su fe, ¿qué más puedo decir?